El entierro prematuro, Edgar Allan Poe. Identificando las ideas principales de este cuento, podemos observar que se pudo demostrar y hacer ver cómo se podría vivir en primera persona, ser enterrado vivo. Este es el miedo de la época en que se describe el libro, y el autor da provecho a esto para reflejarlo en el libro. Presentar las características psicológicas y biológicas de la enfermedad o trastorno que tiene el narrador, llamado catalepsia. La catalepsia es una enfermedad donde espontáneamente se pierde la conciencia y la movilidad en el cuerpo, muy parecido a estar muerto. El miedo al enterramiento en vida era muy común en la época, y Edgar Allan Poe obtuvo provecho literario de ello. En este relato, el narrador anónimo describe en primera persona un trastorno que le aqueja, caracterizado por ataques de una afección singular, que los médicos coincidían en denominar catalepsia. Esta enfermedad lo llevaba con frecuencia a pérdidas de conciencia muy similares a la muerte, lo que conduce al personaje a un terror pánico, a ser enterrado vivo. En alguna de tales circunstancias, la mayor de las desgracias posibles, afirmar, a fin de que comprenda esta fobia. El narrador enumera diversos casos probados de personas enterradas vivas. En el primer caso, la tragedia fue descubierta mucho más tarde al ser reabierta la cripta. Ser enterrado vivo es un miedo bastante común en el siglo XIX, algo que por entonces ocurría habitualmente. Hay muchas leyendas urbanas acerca de personas que han sido incidentalmente enterradas vivas, hablando sobre alguien que permanece durante años en un estado de coma y cuando despierta se encuentra enterrado vivo. Otras leyendas cuentan que han abierto ataúdes en los que han encontrado cadáveres con las manos alzadas y hacia arriba, intentando escapar. Este miedo estuvo tan extendido que entre los muchos documentos históricos se han producido distintas narraciones, donde los escritos de algunos personajes representativos de la época estuvieron preocupados por la posibilidad de ser enterrados vivos. A continuación, daremos a conocer algunos de estos escritos. Todo lo que deseo para mí es propio. Mi entierro, que no me entierren vivo. Esta frase la escribió el escritor Lord Cherfield en una carta a su nuera. En otro lugar, hacedme un entierro decente, pero no pongáis mi cuerpo en el ataúd, hasta que pasen por lo menos 2 días de mi muerte. Última petición de George Washington. La tierra es asfixiante. Jurarme que me habréis en canal para que no pueda ser enterrado vivo. Últimas palabras de Frederick Chopin. Este miedo de ser enterrado vivo se llama tapeofobia, que se extendió en Europa entre los siglos XVII y el siglo XIX, coincidiendo con las epidemias del cólera. Lo más interesante del entierro prematuro de Edgar Allan Poe es que no había de un entierro, no es poesía de un enterramiento, sino que indaga acerca del temor que tenían sobre ser enterrados vivos. Miedo, angustia y preocupación se mezclan en este relato que no es de ser indiferente ante la sociedad.
En la primera parte del relato hace una breve introducción y nos narra una serie de casos de enterramientos prematuros, para posteriormente explicarnos su caso, su gran temor a ser enterrado con vida y las preocupaciones que toma por si llegase a suceder. Nos cuenta la muerte o supuesta muerte que sufre la mujer de un miembro del Congreso de la ciudad de Baltimore por culpa de una enfermedad inexplicable y repentina. Estuvo sin enterrar durante 3 días y se adelantó al funeral por el rápido avance de lo que se supuso era descomposición. A los 3 años siguientes, se abrió la cripta familiar y el marido se encuentra un objeto vestido de blanco que cayó rechinado en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer. Una investigación mostró la evidencia de que había revivido a los 3 días de ser sepultada, y las luchas dentro del ataúd para poder salir había provocado la caída de este desde el nicho al suelo, y al romperse pudo salir. Edgar Allan Poe nos cita otros 4 ejemplos de entierros prematuros, en el que cabe destacar frases como: al menos su estado se parecía tanto al de la muerte, que engañó a todos quienes la vieron. El paciente muerto aparentemente después de su aparente fallecimiento. Después del entierro, el supuesto cadáver fue desenterrado. Frases claves sobre el tema tratado, ser enterrado vivo. Afirma que no hay ningún suceso que gane en angustia física y mental como el enterramiento antes de la muerte. No hay nada tan angustioso en la tierra. No podemos imaginar el terrible horror que sufriésemos si fuésemos enterrados vivos. Con esto queremos concluir y hacer entender que el entierro prematuro es una obra literaria que se centra tanto en los avances médicos como en la negligencia de las personas.